¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hablar siempre del tema fiscal no es sencillo, esa es la realidad de las cosas. La trascendencia que tiene para la operación de un buen gobierno, para la respuesta a las demandas sociales, es determinante el combate a la evasión fiscal, que en México lamentablemente durante muchos años se normalizó y se legitimó, incluso se condonó, digámoslo de esta manera, en beneficio de empresas grandotas, de personajes, de fortunas importantes. El caso concreto que ha generado mucha polémica es sin duda alguna Ricardo Salinas Pliego. Mi querido Ángel Valderas escribió durante los últimos días en el Universal Querétaro una columna en donde habla precisamente de este tema de la evasión fiscal, lo que representa la evasión fiscal y cómo se mueve en todo este entorno neoliberal. Mi querido Ángel, yo te agradezco como siempre estos minutos que nos otorgas aquí a la comunidad y de entrada, además de saludarte, desearte un muy feliz año nuevo con todo el cariño que sabes que se te tiene, te lanzaría la primera pregunta. La evasión fiscal y el neoliberalismo, ¿cómo van de la mano? ¿Cómo se desarrollaron? ¿Qué tanto daño han hecho? Estimado Jesús, bueno, pues igual feliz año, feliz Navidad, igual para todo tu público. Mira, lo dijiste bien y yo, como te veo seguido en muchos de tus Gracias. reflexiones, las que haces de 10 minutos, por ejemplo, en ocasiones has tocado temas. No me gusta citar a Denise Dresser, pero creo que sí le dio al clavo con aquella frase de el capitalismo de cuates Mm, como un concepto que describe algo que podríamos decir el neoliberalismo a la mexicana. Mira, los que hemos tenido la oportunidad de estar fuera del país durante años, que nos ha tocado vivir, tocar con mano, a mí me tocó estar en el norte de Italia, y a pesar de que mi trabajo era académico en las universidades, pues yo tuve la posibilidad de conocer gran parte de lo que son las pymes en Italia, del norte, la parte rica, la parte industrial, es una de las economías más fuertes, la cuarta europea. Y a mí me queda claro una cosa, Jesús. Todos los empresarios en todo el mundo pagan impuestos, ujú, más o menos. Las derechas tienen la tendencia, lo vemos con Donald Trump, y si lo ves en su última campaña, pero lo mismo puede ser el Partido Popular en España o Giorgia Meloni en Italia. Las derechas tienen la tendencia a prometer bajar impuestos, pero cuando dicen bajar impuestos se refiere a las grandes corporaciones, no a la gente común y corriente. Es ahí donde se juega. Y siempre nos bailaron el cuento, empresarios en México, que ellos no deberían de pagar impuestos porque generan empleos. Pero yo siempre me preguntaba, Volkswagen genera empleos en Alemania, en Brasil, en México, y paga impuestos. claro. Los paga Audi, los paga General Motors, los paga Mazda en Japón, o sea, y también generan empleos. O sea, a ver, los impuestos que pagamos, por ejemplo, los comunes mortales que Ujú, hemos sido en nuestra vida laboral, mm, dependientes, trabajadores dependientes, pagamos el impuesto sobre la renta sí o sí de manera obligatoria. O sea, no tenemos la opción porque los que son trabajadores dependientes lo saben. Recibimos un cheque ya descontados los impuestos. Es decir, como si el SAT se lo cobra de manera anticipada a la mala. No es a la mala, es que estás obligado a pagar esos claro. impuestos. No se nos deja a los comunes mortales esperar el fin de año para después hacer una declaración. En los últimos años, los que teníamos más de un trabajo, lo teníamos que hacer. Yo en Italia, cuando daba conferencias o daba clases, pues tenía que pagar impuestos alrededor del 40%. Tengo amigos en los países nórdicos, en Finlandia, en Suecia, en Noruega, y llegan a pagar arriba del 60% de impuestos.
Porque no, Jesús no es, a ver, es el pago de impuestos sobre tus ganancias. Si eres un empresario como Ricardo Salinas Pliego, como Carlos Slim, como Alberto Balleres, como el dueño del grupo Saba o de Liverpool, pagas impuestos sobre tus ganancias. O sea, y estamos hablando que en las últimas décadas en México, andamos alrededor del 30%, alrededor. A veces menos, 26, 28, 29, 31, 33, pero en todo el mundo anda igual así. Un 33% de tus ganancias. Quiere decir que te quedan muy buenos 2/3 de tus ganancias. Generas empleo, pero no lo hacen porque son hermanitas de la caridad, lo hacen por las ganancias. Y está bien, son empresas privadas. Pero ¿cuál era el problema y la gran distorsión en México a partir de que nos cayó el Chahuizcle en el sexenio de Miguel de la Madrid, acompañado de Salinas de Gortari, que no se nos olvide, era el secretario de Programación y Presupuesto de Miguel de la Madrid? Empezaron con esta cuestión de inventarse la devolución de impuestos, los impuestos diferidos, la consolidación fiscal, toda una serie de artilugios que se llamaran como se llamaran, tenían un efecto muy, muy claro, que grandes empresarios en México o grandes grupos empresariales, si no pertenecen a una persona o una familia, no pagaban los impuestos que deberían de pagar. Mira, yo conservé a veces en un artículo que escribes para un periódico, pues no puedes poner toda la información, ¿no? Claro. Haces más en una charla, por ejemplo. Pero yo conservé y de adrede la utilizo un estudio que elaboró Mario Di Costanzo, crítico de la 4T, cuando era diputado federal del PRD y tamita, con base en reportes de las empresas a la Bolsa Mexicana de Valores. Lo publicó la revista MX el 25 de octubre de 2009, porque es una fotografía, es una instantánea que mostraba, en ese caso la intención de Mario Di Costanzo, era exhibir el doble rasero, cuánto pagaba Pemex y cuánto pagaban las empresas privadas. Y entonces el pago de impuestos en relación a las ventas, para hacernos una idea, de Pemex era del 60%. Imagínate, ningún empresario en México ha pagado jamás el 60% con relación a las ventas. Es una cantidad tremenda. Ninguna empresa privada en el mundo paga eso, un 60%. Sin embargo, empresas como Cemex, como Comercial Mexicana, como Grupo Posadas, estamos hablando del sexenio de Felipe Calderón, pagaban impuestos negativos. O sea, ¿qué quiere decir pagar un impuesto negativo? Pues en primera, que no pagabas impuestos y el Estado te daba dinero. Pero no estamos hablando de Jesús de 100 millones de pesos, no. En el caso de Cemex, por ejemplo, pagaba menos 10% de impuestos. Le debía al fisco de impuestos diferidos 40,000 millones de pesos. Estamos hablando de 2009 cuando se publicó eso, hace 15 años. 40,000 millones de pesos era un dineral, ¿eh? Un dineral, 40,000 millones de pesos. El mismo caso de América Móvil, le debían al fisco 14,000 millones, Telmex 16,000 millones. O sea, aquí se medían los impuestos no pagados, se medían en el orden de miles de millones de pesos. Otro que tenía impuestos negativos era el Grupo Posadas, que llevó a la quiebra a Mexicana de Aviación. Y luego de ahí nos vamos con los que pagaban un 2%. Walmart está catalogada por la revista Fortune, la número uno en el mundo, en su índice de Global 500, la número uno al mundo por ventas.
por encima incluso de las del sector energético de Mark Zuckerberg, de Elon Musk, como empresa, Walmart. Y sin embargo, en México pagaba el 2%. Es, mira, es verdaderamente ridículo. Yo en ese tiempo llegué a conservar este nivel de pago de impuestos porque era sorprendente cómo exprimían a Pemex, porque ellos no pagaban impuestos. El orden de devolución de impuestos se medía en cientos de miles de millones de pesos cada año. Cuando se fue Felipe Calderón estábamos hablando ya de 250,000 millones de pesos, que cuando llegó Vicente Fox eran 75,000. Más o menos en el sexenio de Fox se duplicó, pasó a 150,000, más o menos cuando se fue Fox, más, ¿eh? Porque eran 170,000, y ya con Felipe Calderón del orden de 250,000 millones de pesos que se devolvían a las empresas o impuestos diferidos. Pero Jesús y público, el resultado era exactamente el mismo. Ese dinero no entraba a las arcas del SAT. Y entonces, ¿qué hacían los gobiernos neoliberales? Aumentaron el IVA, Claro. aumentaron el impuesto en las gasolinas, exprimían a Pemex, a Comisión Federal de Electricidad, a Luz y Fuerza del Centro y a Pemex, que era una cosa verdaderamente increíble, porque ninguna empresa privada en el mundo, en la historia de la humanidad, ha pagado más del 100% de sus utilidades con impuestos. Y eso fue lo que pasó con Pemex entre 1998, estamos hablando eh, poco antes de la llegada de Fox, estamos hablando con Cedillo, hasta el 2005, arriba del 100%. ¿Qué significa? De tus utilidades, entregabas todas tus utilidades al SAT y aún así Pemex tenía que pedir prestado en los mercados internacionales para pagarle todavía más impuestos al SAT. También eso explica por qué CFE y Pemex las dejaron endeudadas. Claro. En realidad el origen era el no pago de impuestos. Ahora, no nada más es el 100%, estamos hablando de que en todo el periodo neoliberal, desde la llegada de Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, Pemex pagaba arriba del 93% de sus utilidades en impuestos. Que también te voy a decir, Jesús, a ver, es como Equinor en Noruega, Vattenfall en Suecia, Fortum en Finlandia, Electricité de France en Francia, que son empresas estatales. Fíjate, no estaría ni siquiera mal que tú entregaras todas sus utilidades al Estado si parte de esas utilidades sirvieran para financiar la infraestructura necesaria para la empresa que está pagando, le hace Comisión Federal o Pemex, o si financias obra pública, porque es el caso de los países nórdicos. La gente paga 60% de ISR, pero no repelas, porque, por ejemplo, todas las autopistas son gratuitas, porque tienes un servicio de salud universal, gratuito, de alta calidad, porque tienes garantizados estudios desde el kinder hasta postdoctorado de manera gratuita. Es decir, si los ciudadanos pagamos los impuestos y te los recibes en servicios, es lo que vemos con la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Yo sí veo sinceramente hoy un retorno de nuestros impuestos por medio de los programas sociales, por medio del no aumento a los precios de la gasolina, por medio de no aumento a los precios para la educación pública, por medio de no seguirnos aventando a los hospitales privados. Entonces, como dijiste al inicio, efectivamente hablar de impuestos van muchas cosas porque
Una cosa es que tengas un gobierno, como los gobiernos neoliberales, que en 36 años fueron incapaces de construir obra pública relevante, y otra cosa muy distinta es a que tú pagues impuestos, pero tengas un retorno en obra pública o en programas sociales que son evidentes. Fíjate, es muy curioso que la derecha en México habla de populismo cuando tú le entregas una mensualidad, que en este caso es bimestral, a mujeres arriba de 60 años con el nuevo programa de Claudia Sheinbaum, o a los mayores de 65 años como Andrés Manuel, o las becas a los estudiantes. Sin embargo, el Reino Unido, Francia, Holanda, Bélgica, Suecia, Finlandia, Dinamarca, tienen también programas sociales, seguro de desempleo, tienen apoyos para parejas jóvenes que tienen hijos, tienen apoyos para vivienda, congelan precios de las rentas. Es decir, todo eso se financia con dinero del Estado, pero a esos países nunca se atreven a decirles que son populistas. Entonces, para cerrar esta reflexión, los empresarios pagan impuestos. Yo, una de mis hipótesis por las cuales los empresarios mexicanos truenan como ejotes cuando quieren irse al extranjero a países desarrollados, Europa, Canadá, Estados Unidos, es porque tienen que pagar impuestos y tienen que pagar buenos salarios. Y allá compites con calidad, no con bajos salarios. Ninguna empresa mexicana podría competir, por ejemplo, contra BMW o contra Mercedes-Benz en Alemania si tuviera que pagar el nivel de impuestos que pagan ellos y el nivel salarial que tienen ellos, porque tendrías que competir como lo hicieron los chinos, Jesús. Los chinos, la industria automotriz china, compitió contra la industria automotriz alemana con tecnología. Sí, sí, salarios bajos al inicio, hace décadas, pero hoy compite con tecnología. No, no es casualidad que BYD, que hizo referencia a la doctora Claudia Sheinbaum la semana pasada en una de sus mañaneras, haya desbancado a Tesla como la empresa número uno en la venta de automóviles eléctricos, porque se compite también con creatividad. Las empresas compiten con innovación y las empresas le meten dinero a ciencia y tecnología. En cambio, el neoliberalismo en México, a la mexicana, acostumbró a que los empresarios competían contra el exterior con bajos salarios, así, y con no pagar impuestos. Eso es lo que yo veo como entorno de eso explica incluso Jesús, aquí tú lo has platicado muchas veces, la molestia de ciertos personajes. El paradigma es Ricardo Salinas Pliego, ¿eh? Es el paradigma de la molestia de tener que pagar impuestos sobre sus ganancias. No el 100% que pagaba Pemex, no el 60%, no, un 30%. Es muy interesante cómo la doctora Claudia Sheinbaum, igual que hizo Andrés Manuel López Obrador, dijo, todavía no hay necesidad de aumentar impuestos, dado que hemos aumentado la recuperación fiscal, porque hoy en día se detuvo esta evasión fiscal que, repito, era del orden de cientos de miles de millones de pesos cada año. No es que fueran 200,000 millones en 10 años, no, cada año dejaban de entrar a las arcas 250,000 millones de pesos. Mi querido admirado Ángel Valderas, de verdad es un honor escucharte y aprender de ti en este y otros temas. Yo, como siempre, te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad. Saludos cordiales, Jesús, y saludos a tu público. Y bueno, feliz año 2025. A ver cómo nos va con el señor Trump. Las condiciones en México, de acuerdo a los indicadores, estamos bien, pero hay un elemento foráneo que todo el mundo, no nada más México, vamos a tener que tomar en cuenta. A ver cómo nos va con Donald Trump cuando veamos del dicho al hecho, Jesús.